Bien, en vista de que plataforma está en mantenimiento o estará este fin de semana, voy a apuntar como siempre acá en la pizarra y la pizarra lo tienen acceso. Y otra vez les voy a volver a enviar al grupo también los materiales que tengamos, que utilicemos, igual lo vamos a estar enviando al grupo. Y las actividades prácticas, pues se van a tener que postergar, se van a dar más tiempo para su realización y presentación. De todas maneras, pueden tenerlo listo los trabajos y en cuanto esté habilitado plataforma, pues ya lo podrán subir, que eso será menos de 5 minutos. Realizar la actividad práctica, pues tomará tiempo. En caso de los exámenes, igual, o evaluaciones, igual se dará más tiempo, hasta la siguiente semana, ¿no? En el caso de las primeras actividades y las de hoy, pero pueden tenerlo ya listo. Bueno, hoy es 19. Vamos a ver más de las herramientas mm, de inteligencia artificial. Vamos a ver algunas herramientas y en el caso de los roles. Vamos a utilizar un material que ya les había pasado al grupo. Voy a volver a reenviar por si lo perdieron o no aparece por ahí. Bien, ya lo volví a enviar al grupo. Ahí está. Y ahí hicimos el primer ejemplo que era del Excel. Hemos visto también la asignación de roles, en qué consiste y cómo utilizarlo. Bien, veamos algunos ejemplos más de prompts. Ajuste de temperatura ya lo hicimos. En imágenes todavía no, solo en los que son generadores de texto. La pizarra también les pasamos. Bueno, si bien la plataforma nos sirve de centralizador, la pizarra que estoy utilizando, aquí está todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues no hay excusas para no hacer la actividad, lo pueden tener listo. Cuando se habilite plataforma, ahí lo suben. Bien, ya les volví a pasar la pizarrita. Vamos a ver una presentación y aprovechando el poder de esta pizarra, la presentación también lo voy a colocar ahí. Voy a copiarlo y ahí está. También estoy utilizando la plataforma Genially para las presentaciones interactivas. Y lo que es la segunda grabación, pues ahora mismo lo subo a la pizarra también. Lo voy a colocar en su respectiva fecha.
Ahí está. Ahí tienen las grabaciones. Al grupo también les voy a enviar como un recordatorio. Grabación de Zoom. Bien, veamos la presentación de hoy para entender más de inteligencia artificial. Aprendizaje automático. Machine Learning. Aprendizaje automático en español, Machine Learning en inglés. Entonces, si escuchan hablar sobre Machine Learning, es lo mismo aprendizaje automático o al revés, si es que o escuchamos hablar de aprendizaje automático, es lo mismo Machine Learning. El idioma es la diferencia. Su acrónimo en español AA, acrónimo al inglés ML. Entonces, si es que nos ponemos a investigar AA, o bien, ¿qué es AA? Pues nos saldrá algunas siglas, alcohólicos anónimos. Vamos a ponerlo en contexto, contexto de inteligencia artificial. Y nos dice aprendizaje automático. Entonces, hay una diferencia entre, bueno, aquí tenemos un artículo que habla de aprendizaje automático o machine learning. Vamos a copiarlo acá también. Bien, empecemos. Bueno, acá vamos a empezar como lo hacemos cada sábado con una pregunta inicial. Esta vez no va a ser de ningún concepto, sino va a ser más de experiencias de uno mismo, puntos de vista o cómo vemos eh, ciertas situaciones desde nuestra perspectiva. Tenemos dos imágenes, ambas imágenes generadas con inteligencia artificial. Esta vez no tiene problemas en los dedos ni en los ojos. Cada vez está mejorando más la inteligencia artificial. Aquí, pues, viene la pregunta. Lo vamos a colocar acá arriba. El tema de hoy es aprendizaje. Entonces, según nuestra experiencia o punto de vista, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo toma aprender dos cosas diferentes? Un versus. Aprender a manejar, a conducir un automóvil versus cuánto tiempo toma a aprender a construir un automóvil. Entonces, una cosa es manejar y otra cosa es construir, pero estamos hablando de lo mismo, un automóvil, conducir un automóvil o construir un automóvil. Pueden colocarlo en el chat, conducir, por ejemplo, pueden colocar 3 meses, depende, no hay una respuesta exacta, no hay una sola respuesta, esta es una pregunta trivial donde puede haber diferentes respuestas, entonces no hay una buena o una mala, coloquen su respuesta versus cuánto tiempo, según ustedes, toma aprender a construir
un automóvil. Solo cambié una palabra en la oración. ¿Cuánto tiempo toma aprender a conducir un automóvil? ¿Y cuánto tiempo toma aprender a construir un automóvil? A ver, déjenlo y luego le preguntamos a los modelos de IA para ver qué tan humanos los responden ChatGPT, DeepSeek, Cloud, em, Gemini y otros que hemos visto. Bien, conducir, ahí dice en el chat Fernando, demora una semana hasta un mes, mientras que construir un automóvil demora mucho más, un año. Ahí dice Iván, conducir un mes y construir dependiendo de las herramientas que se utilizan. Bien, pónganle un aproximado, ¿no? Y ahí lo vamos a comparar con las respuestas de ChatGPT y las demás. Conducir 2 semanas, conducir 2 semanas y construir 2 años. Ahí pone dos, dos, pero 2 semanas, 2 años. Para construir, conducir un mes y para construir tal vez 3 meses. Construir un automóvil, entonces a cualquiera de nosotros nos tomaría 3 meses. ¿Será? Bueno, Luis, seguramente buenas hay algún tardes. factor. Buenas tardes. Disculpe, está en la pantalla, no está compartiendo porque solamente sale el logo en el mío de la universidad. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Debería salirle dos fotografías, uno, un joven con un señor dentro de un automóvil y del otro lado, pues varias personas construyendo un automóvil. Una presentación estoy mostrando, debería verse. No, solamente yo estoy viendo el logo de la universidad y donde nos ha mandado la pizarra hay sí dos fotografías, que es distinto. Ujú. Bueno, véanlo en su Zoom. Voy a volver a reiniciar la pantalla, a ver si con eso se arregla. Pero desde el Zoom puede ver qué se está viendo y a veces por accidente lo movemos y se enfoca a un perfil y no a la pantalla. Pero ya lo volví a compartir, debería verse ahora sí. Se ve normal. Ujú. Sí, debería verse Am- normal. sí, sí, se ve normal. Debe ser de su plataforma Zoom que le cambió de foco. A veces pasa. Revísalo en su aplicación. Está bien, lo reviso. Ujú. Sí. Bien, de todas maneras, la presentación que estoy mostrando, igual lo dejé acá en la pizarra y ahí sí lo que me dijo, ¿verdad? Dos fotografías. Es una presentación interactiva, entonces puede interactuar, tocar botones y demás. Bien, ya tenemos respuestas, entonces, 2 semanas y construir un automóvil 1 o 2 meses. Aprender a construir, no, no construir. Vamos a anotar otra vez las preguntas acá. Pregunta, pregunta. ¿Cuánto tiempo toma aprender? Es el tema de hoy, aprender, aprendizaje, cómo aprenden las máquinas, pero antes está dinámico. ¿Cuánto tiempo toma aprender a conducir un automóvil versus cuánto tiempo toma aprender a construir?
Solo cambia una palabra en la pregunta, que es uno conducir y el otro construir. Aprender a conducir, pues llevará mucho menos tiempo que aprender a construir, claro está, pero ¿cuánto? 12 meses, un año. A ver, dice aprender a diseñar 5 años. El auto se construye por partes. El aprendiz puede aprender por su parte en 4 meses. Bien, veamos lo que nos responde las diferentes IAs. Acá tenemos los enlaces. Abro ChatGPT, abro Cloud, abro DeepSeek y abro Gemini. ¿Qué me dice ChatGPT? Como tengo acá la pregunta, pues puedo copiar. Vamos a preguntarles rápidamente a cada uno. Esta vez no voy a explicar cómo entrar a cada uno, ya lo hicimos la clase anterior. Me voy a limitar a usarlos nada más. Vamos a DeepSeek. Y Gemini no es necesario iniciar sesión, ¿no? Le hacemos la pregunta. Bien, ¿qué dice ChatGPT? Dice, depende de los factores, ¿no? El clásico depende. A ver, factores que influyen. Experiencia previa. Obviamente, si es que tenemos algo de experiencia previa, vamos a aprender más rápido. Depende también del instructor, dice. Un buen instructor hace gran diferencia. Entorno, manejar una ciudad de tráfico pesado con más tiempo puede adaptarse en un pueblo pequeño. Capacidad de aprendizaje. Algunas personas se sienten cómodas al volante rápidamente, otras necesitan más práctica para ganar confianza. Es decir, de 1 a 3 meses, dependiendo de factores: uno, experiencia previa; un buen instructor; el entorno y la capacidad de aprendizaje. Todo esto según ChatGPT. Entonces, una persona que aprende rápido, que se siente más cómodo al volante, tiene un buen instructor, en un mes ya está conduciendo. En cambio, uno que no tiene experiencia previa, no tiene un buen instructor, el entorno es difícil, su capacidad de aprendizaje no le favorece, entonces tomará más tiempo. Bien, vamos a Cloud, vamos a pegarlo directamente. DeepSeek, por último Gemini ya me está respondiendo. Dice, promedios, a la mayoría de las personas necesitan 45 horas. Práctica privada, 22 horas. Por etapas. Bueno, miren todo lo que me escribió. Vamos a DeepSeek. Ahí está. Claude me escribió algo más corto, más conciso, y me dice 6 meses hasta un año. Bueno, como ven, no hay una respuesta directa, no es como 2 más 2, 4. Es depende. Por eso les hice esta pregunta para hacer este ejercicio. Depende de diferentes factores, como dice ChatGPT. Ahora, acá vamos a notar algunas cosas. Uno, miren todo lo que ha escrito la IA. Si bien no hay una sola respuesta, la respuesta que ha escrito es bastante coherente. En cambio, lo que hemos escrito nosotros, a pesar de que está muy bien, no es tan enriquecido como estas respuestas. Claro está, es por el tiempo que les he dado para escribir. Si les hubiese dado 2 días, quizás hubiesen escrito algo muchísimo mejor estructurado, por supuesto, o tal vez una hora para escribir y lo hubiesen escrito también igual o mejor. ¿Qué queremos hacer notar con esto? Que tal como en el texto de inteligencia artificial, un enfoque moderno, que les voy a pasar también al texto. Inteligencia artificial, un moderno, tendencias. Acá está. Inteligencia artificial, un enfoque moderno de Stuart Russell y Peter Norvig. El texto muy amplio, pero les he pasado un resumen. Les voy a tener que pasar por WhatsApp mientras tanto. Este libro pesa un poquito más, así que si están con datos, no lo vayan a descargar, pesa 16 megas. Si están conectados a Wi-Fi o Internet ilimitado, descárguenlo con confianza. Este texto es el que estamos revisando, por lo menos esta primera
este primer módulo, que es algo más teórico, nos estamos basando en el capítulo 1 de este libro. Bien, hay entre líneas una broma de los autores, el cual dice que así como el ser humano se ha inspirado en el ave para crear un avión, entonces tenemos acá, vamos a traer una imagen, ave. Tenemos por un lado un ave y por otro lado podemos tener un avión. Como hemos visto en la evolución de la tecnología, el ser humano siempre se inspiró en la naturaleza para hacer sus creaciones, lo que es artificial. Entonces, un avión es un objeto volador artificial. Un ave es un objeto natural eh, que vuela, viene de la naturaleza. Lo artificial es hecho por el hombre. Un avión es hecho por el hombre. Bueno, entre líneas, la broma de los autores es que dicen, imagínense que los científicos o los ingenieros o los profesionales detrás de crear un avión, de diseñar un avión, pasan toda su carrera, todo su tiempo intentando diseñar un avión que luzca y aparente ser un ave, que cuando esté en vuelo, las personas que están debajo no sepan distinguir entre un ave y un objeto artificial. Es algo ilógico, ¿verdad? Porque gastarían tiempo, gastarían recursos innecesariamente, porque no pueden replicar tal y cual algo natural y que funcione de manera artificial. Entonces, el avión no tiene rasgos de un ave, en su similitud tiene bastante, vean, el pico, las alas, hasta la parte de atrás se asemeja bastante, sus patas, parece similar, pero tienen clara diferencia. Entonces, lo que nos dicen los autores es los, y volviendo al tema de inteligencia artificial, los científicos, los desarrolladores de IA, no enfocan todo su tiempo en crear un sistema, una máquina capaz de engañar al ser humano, que cuando el ser humano interactúe con, por ejemplo, ChatGPT, que no sepa distinguir entre si es una persona o es un ser humano. ¿Por qué? Si realmente estuvieran enfocados en simular a una persona, ¿creen que una persona sería capaz de escribir esto en el tiempo que ChatGPT lo ha escrito? Claro que no, ¿verdad? O el Gemini. Todo esto lo ha escrito en 20 segundos. ¿Una persona sería capaz de escribir esto y además estructurarlo de esta manera en 20 segundos? Quizás no. Estructurar de la misma manera o incluso mejor, sí lo haría, pero le tomaría más tiempo. Entonces, lo que vienen las IAs a hacer no es reemplazar al ave, es decir, al ser humano, sino eh, darle una herramienta que lo haga incluso mejor. Entonces, la máquina no vino a reemplazar a un ser humano, sino a hacerlo mejor. No viene a hacer lo mismo que hacía un ser humano, sino a hacerlo mejor, lo hace más rápido. En lo que nos ha ganado la IA es en velocidad. En creatividad hemos visto en un ejemplo en, en la clase anterior que en la creación de un cuento, por ejemplo, lo vamos a ver. No puede crear un cuento original, pero es un cuento muy predecible, ¿no? Una historia muy predecible. Cualquiera lo podría crear. En cambio, una obra magistral, una obra literaria, no sería capaz de crear. Entonces, en creatividad no es tan bueno, pero en velocidad prácticamente ha superado al ser humano en todo aspecto. Siendo así, estamos viendo dos cosas. Vamos a la segunda pregunta. Construir. Voy a pegar la pregunta directamente, clic derecho, pegar.
clic derecho, pegar. Y otra vez, clic derecho, pegar. Otra vez responderá rápido. Dice, aprender a construir. Buena pregunta. Aprender a construir un automóvil es otro nivel completamente distinto a solo manejarlo. El tiempo que toma depende mucho de qué tipo de auto quieres construir. ¿Es un proyecto casero, uno desde cero, tienes un kit, es eléctrico? Depende como siempre. Conocimientos previos en mecánica e ingeniería. Entonces deberíamos tener de 6 meses o a 2 años en mecánica o ingeniería. Después deberíamos, si es que tenemos la idea de crear un automóvil nuevo, crear las piezas nos tomaría de 2 a 5 años. Otro, si es que tenemos un kit para construirlo, nos tomaría menos tiempo, por supuesto. Pero sería hacer un auto que ya existe, simplemente ensamblarlo. Entonces depende, si quieres construir uno desde cero, que tomaría 5 más 7 más 2 años de estudio, 7 años como máximo, y si somos hábiles, pues 3 años como mínimo. Y si somos un kit, pues en 2 años se construiría. Es lo que nos dice ChatGPT. Cada uno responderá de diferente manera, por supuesto. Incluso aquí DeepSeek se atreve a decir que totalmente desde cero nos tomaría más de 10 años. Y me parece que es lo correcto porque imagínense uno que no tiene ningún conocimiento base en la creación de un automóvil y que de repente le nazca el objetivo de crearlo, le tomaría primero tener conocimientos de ingeniería, diseño, metalurgia, electrónica y más, y recién construirlo con su proyecto profesional. Bueno, ahí tenemos una pregunta hacia adelante. Sí, las inteligencias artificiales están respondiendo a la pregunta ¿cuánto tiempo tomaría construir? No están respondiendo a la pregunta ¿cuánto tiempo tomaría aprender a construir? Sí, justamente le pregunté cuánto tiempo toma aprender a construir un automóvil. Y eso es lo que me está respondiendo, ¿no? Aprender. Tema aprendizaje. Ah, pues Ujú. dice el tiempo tomaría de construir, según yo he estado escuchando la lectura. A ver, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuánto tiempo toma aprender a construir? Buena pregunta. Aprender a construir un automóvil es otro nivel completamente distinto. Conocimientos previos. Entonces tenemos que aprender a construirlo en de 6 a 2 años, dependiendo si es un proyecto individual o un equipo, complejidad del auto que queremos aprender a construir. Bueno, si partes desde cero y sin experiencia previa, podrías tardar 2 a 5 años. Tendrías que aprender, dice, a mecánica automotriz, electricidad, electrónica, soldadura, aerodinámica y luego construir, dice, ¿no? Bueno, otras formas de construir. En el último paso me dice construir. Otras formas, que ya sería mediante un kit, es decir, preensamblado y recién ensamblarlo. Bueno, directamente le pregunté, ¿no? Le copié y pegué. Y no hay una respuesta correcta a esto. No es 2 más 2 igual a 4. Estamos viendo qué capacidad de pensamiento artificial tienen estas herramientas comparado a lo que cada uno ha podido responder en sus comentarios. Y esto pues nos lleva a dos cosas. No es lo mismo aprender a manejar algo que ya existe y aprender a construir algo nuevo. Entonces, en este módulo y tal vez en todo el diplomado, no vamos a aprender a construir una inteligencia artificial. Esto, esto no vamos a hacer. ¿Por qué? Es igual el caso de un automóvil. Si quisiéramos aprender a construir una inteligencia artificial similar a ChatGPT, nos tomaría muchos años. Imagínense cuánto tiempo les ha tomado a OpenAI. Han empezado 2015 y recién en 2022 han podido sacar el producto. Les ha tomado 7 años. Y ChatGPT pues tiene muchos recursos tecnológicos. OpenAI
Entonces, si a ellos les ha tomado 7 años, igual nos tomaría lo mismo o más. En cambio, aprender a construir, a conducir ChatGPT nos tomaría cuestión de 30 minutos, 1 hora de práctica en estar enfrente de la computadora o del celular con el teclado y empezar a probar, hacer prueba y error, no que prompts nos funcionan mejor, que prompts nos funcionan más o menos. Entonces, por eso el tema del diplomado es herramientas de inteligencia artificial y no directamente inteligencia artificial, porque llevaría muchísimo tiempo de aprendizaje. Otro ejemplo similar tenemos al tema del lápiz. Aprender a manejar un lápiz, ¿cuánto tiempo nos lleva? 5 segundos o 10 segundos, ¿no? Que te enseñan a manejar, a agarrar el lápiz y ya puedes dibujar una línea, como está acá en la imagen. En cambio, aprender a construir un lápiz, por supuesto, llevará tiempo entre saber qué minerales se utiliza, crear los moldes, unir diferentes elementos químicos. Bueno, seguramente lleva mucho que aprender construir un lápiz. Entonces, ese es el otro extremo, ¿no? Pero lo que nosotros también vamos a aprender no es hacer una simple línea con ChatGPT, que sería un hola. Lo que vamos a aprender, pues, sería algo como un dibujo a lápiz, ¿no? Algo como esto. No será una obra maestra, pero es algo que todos podemos llegar a aprender a hacer. Entonces, con ChatGPT, con Cloud, DeepSeek, Gemini y otras herramientas que se va a ver seguramente en este diplomado, pues se pretende pasar de una simple línea, de un simple hola, de un simple copiar y pegar, a una manera efectiva de utilizar estas herramientas. Hemos empezado con 4 herramientas y ya depende de cada uno, pues, cuál escoger. Me preguntaron cuál es mejor. Por el momento, el mejor gratuito es DeepSeek, si no pretendemos suscribirnos. Y el mejor de paga, pues, es ChatGPT Plus por su capacidad de conectarse a Internet y de acceder a otras herramientas del entorno de OpenAI, como el DALL-E para la creación de imágenes, Sora para la creación de videos, y otros para detección de audio, generación de audio. Entonces, detrás de ChatGPT está OpenAI, que es una empresa que ha nacido en 2015, pero a día de hoy lidera la investigación de inteligencia artificial. Luego, al que le tenemos que prestar atención es a Gemini, porque por detrás está Google, y Google es una gigante en tecnología. Cloud es como el hermano de ChatGPT, y DeepSeek es la sorpresa, que con muy pocos recursos han logrado lo mismo que ChatGPT, incluso superarlo en su versión gratuita. Bueno, volviendo al tema, a la presentación. El tema es aprender, aprender. ¿Cuánto tiempo toma aprender? ¿Y qué tal si nos preguntamos, ¿y cómo aprenden las máquinas? ¿Cómo saben escribir? ¿Cómo saben crear imágenes? ¿Cómo es que saben entender el sonido, la voz? En la sesión anterior hicimos un pequeño ejemplo de hablar mediante voz y ya no se entiende. Esto estaba desde el 2011 con asistentes como Google, Cortana, Siri, Alexa. Los asistentes de voz ya eran una realidad hace casi 15 años. Hace casi 15 años ya era una realidad. Entonces, no es algo novedoso a día de hoy, pero sí se está implementando de mejor manera, ¿no? Con herramientas como Eleven Labs, que es capaz de generar eh, voz como si fuera un ser humano, simplemente ingresando texto. ¿Cómo es que ha aprendido a hacer todo esto? ¿Cómo es que un robot aprende a caminar? Bueno, el tema, y para entender eso, es Machine Learning o aprendizaje automático. El aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial que permite a las computadoras o a las máquinas o a los sistemas de IA aprender y mejorar
a partir de la experiencia, sin estar explícitamente programadas para para cada tarea. Es entonces diferente una aplicación, un programa que hace algo como una calculadora. Una calculadora, yo le puedo decir 5 más 6 y suma. Y un ser humano también puede sumar. Entonces, una calculadora es una inteligencia artificial. No, no es una inteligencia artificial. ¿Pero por qué no? ¿Por qué Word no es IA? ¿Por qué Excel no es IA? ¿Y por qué ChatGPT sí es IA? Bueno, eso es justamente lo que nos va a responder el concepto de aprendizaje automático. Funciona alimentando datos a algoritmos que, a través de procesos de análisis y de conocimiento de patrones, pueden hacer predicciones o tomar decisiones con cierta autonomía. Es decir, los modelos de inteligencia artificial, sean computadoras, máquinas o simplemente sistemas, tienen la capacidad de aprender, aprender, aprender y mejorar, dice acá, ¿no? Pero sería directamente aprender. Tienen la capacidad de aprender. ¿Cómo lo hace un niño? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Eso es lo que diferenciará a un programa, a una aplicación de IA y otro que no lo es. ¿Una calculadora tiene la capacidad de aprender? No, no tiene la capacidad de aprender. No puede aprender. ¿Cómo es que hace la suma? Es que por dentro tiene algoritmos que realizan y resuelven ciertas operaciones matemáticas. Mientras más avanzada sea la calculadora, por ejemplo, una calculadora científica, simplemente tiene insertado dentro algoritmos que pueden sacar raíz cuadrada, exponencial, módulo, logaritmo y muchos más. En cambio, un modelo de IA, primero se crea un cerebro artificial, luego se necesita ingresarle conocimiento haciendo un entrenamiento, como el caso de ChatGPT. Y este entrenamiento pues se basa en patrones, son capaces de detectar patrones. Y con eso pueden hacer predicciones o tomar decisiones. Entonces, como explicábamos poco a poco, dentro de este cerebro artificial realmente está lleno de tokens. Cada uno de estos tokens hace referencia a una palabra o incluso toda una oración. Lo que hace es, cuando le mando un hola, convierte eso a un token, ese token lo busca y predice la respuesta más acertada, nos devuelve un token que ya es una predicción realmente y nos devuelve el saludo. Ejemplo, voy a abrir un nuevo chat. Voy a preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la capital de Argentina? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la capital de Argentina? Eso lo va a convertir en tokens, porque no entiende las palabras, realmente no sabe lo que estamos escribiendo, leyendo, no tiene la capacidad de leer, ¿no? Sino su capacidad es de hacer predicciones. Entonces, si esto lo convierte a tokens, va a buscar los más cercanos y entonces me va a responder de la siguiente manera. Va a agarrar los mismos tokens que le he enviado. Por ejemplo, la capital. Yo le estoy preguntando cuál es, entonces es una pregunta. La capital, eso es lo que va a agarrar como pregunta. Va a buscar capitales, se va a listar. Los tokens que no tengan que ver con capitales los va a descartar. Luego, para hacer algo más específico, va a preguntar de Argentina. Entonces, la respuesta que me armará seguramente será la capital de Argentina y luego buscará los tokens más cercanos a esta frase o a este mismo token y encontrará que el más cercano a la capital de Argentina es Buenos Aires. Entonces terminará de escribir Buenos Aires. A ver, probemos.
voy a copiar esta pregunta, voy a enviarla a ChatGPT y me dice la capital de Argentina es Buenos Aires. Y luego me responde más cosas, ¿no? Datos adicionales. Podemos probar con cualquiera. Todos tienen funcionamiento similar, los modelos de IA. La capital de Argentina es Buenos Aires. DeepSeek lo propio. La capital de Argentina es Buenos Aires. Gemini otra vez. Por último. La capital de Argentina es Buenos Aires. Y Gemini es el más robótico, como podemos ver. Bien, ¿qué podemos concluir con este ejemplo? Que la IA realmente no lee mi pregunta, no sabe leer. Lo que ha aprendido es a predecir. Predice la respuesta correcta. Por eso es que no podemos agarrar conceptos de ChatGPT como válidos al 100%. Siempre tenemos que preguntar si está bien o está mal, porque lo que hace realmente no es responder a la pregunta, no es una base de datos, sino es un modelo, son modelos predictivos. Por supuesto que tienen alta probabilidad de predicción, tienen mucha mejora, pero siguen siendo máquinas, ¿no? No piensan realmente. Por eso la primera pregunta en plataforma era si las IAs podían pensar. Bueno, plataforma no está disponible por un momento, pero esa es la pregunta. Y a esa pregunta, pues, muchos, muchos científicos han tratado de responder y tenemos dos posibles respuestas a esta pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Alan Turing, el padre de la computación y pionero en inteligencia artificial, que se hizo esa misma pregunta, pues ideó un test o una prueba llamada la prueba de Turing o el test de Turing, donde posicionaba a un ser humano en una habitación separada y aislada y por otro lado una máquina. Esta es una imagen representativa. Las máquinas de esa época no se veían así, era simplemente un conjunto de circuitos, pero es una representación. Máquina conversando con un ser humano. Entonces, ¿cuál era o en qué consistía el test de Turing en resumen? Es el de evaluar si una máquina puede imitar la inteligencia humana. Lo creó Alan Turing en 1950. El método es un juego de imitación donde había un interrogador humano, tiene que ser humano, y que no tiene que saber nada, es decir, no tiene que saber que por otro lado hay una máquina, simplemente se le tiene que decir, ahora vas a conversar con alguien y tiene que distinguir si es un humano o una máquina, basándose en las respuestas a las preguntas. Entonces, el ser humano pregunta, máquina responde y el ser humano determina y dice, es un humano y es una máquina. El criterio de éxito es la máquina pasará la prueba si el interrogador, es decir, el ser humano, no es capaz de distinguir entre un humano y una máquina. En ese caso, la máquina ha pasado el test de Turing y por lo tanto la máquina puede pensar. Enfoque es la capacidad de la máquina para imitar el comportamiento inteligente del ser humano. Eso era en 1950 y en 1956 también se lo tomó en cuenta, pero de eso ya pasaron casi más de 70 años, ¿verdad? Pasa que mientras el estudio de la inteligencia artificial seguía avanzando, hubieron nuevos experimentos, eh, nuevas pruebas para responder a esta pregunta. Tenemos entonces el experimento del cuarto chino, propuesto por John Searle en 1980, 30 años después, donde su principal argumento era que la imitación del procesamiento del lenguaje no equivale a la comprensión. Tenemos el siguiente experimento. Otra vez tiene que haber un ser humano, tiene que estar encerrado igualmente en un cuarto, en una habitación aislada, pero esta vez se le dan tareas, la tarea de traducir.
Método. Una persona sin conocimiento de chino, por eso es el cuarto chino, y además es un idioma muy complejo de dominar, entonces es el idioma perfecto para este experimento. Usa un conjunto de reglas para manipular símbolos chinos, dando la apariencia de entender el idioma. Entonces, a esta persona, ejemplo, bueno, el que no sabe hablar chino, ni sabe escribir chino, ni leer chino, no sabe nada de chino. Sí sabe el idioma español. En el ejemplo original, pues inglés. En nuestro caso, podemos decir español. Bien, entonces, a esta persona se le proporciona un paso a paso, unas reglas tan bien detalladas que, aunque esta persona no sepa hablar chino, es capaz de responder en chino. ¿Cómo funciona? Una persona exterior, una persona exterior le pasa un mensaje en chino y esta persona tiene que responder. No sabe leer chino. Entonces, agarra sus reglas, agarra su guía, entonces empieza a, dependiendo a lo que haya escrito en la carta, en la nota, empieza a redactar una respuesta. Sin saber chino, simplemente está haciendo caso a sus reglas, a sus, a su guión, a sus notas, a sus apuntes que se le ha proporcionado. Redacta una respuesta, si es una carta, redacta la carta y la devuelve sin saber que, y la otra persona que está por fuera no debería eh, siquiera sospechar que esta persona no sabe hablar o escribir en chino. Entonces da la apariencia de entender el idioma, pero realmente no lo sabe hacer. Criterio de éxito. Desde afuera parece que la persona entiende chino, aunque en realidad no lo entiende. Desde afuera, esta persona muestra la apariencia de que sabe, pero simplemente está siguiendo las reglas tan bien detalladas que no necesita hablar chino. Entonces, ¿cuál es el enfoque de este experimento? Es una crítica a la noción de que la manipulación simbólica es equivalente a la comprensión o a la conciencia. Podemos decir entonces que esta persona sabe hablar chino, si es capaz de responder en chino, si es capaz de eh, dar respuestas coherentes a un mensaje. ¿Sabe hablar realmente? Pues no, ¿verdad? No lo sabe. Entonces, eso es lo que John Searle en 1980 ha propuesto para refutar al test de Turing, de que si una máquina es capaz de entender nuestro idioma a nuestras instrucciones, no necesariamente es porque sabe hablar nuestro idioma o porque realmente está leyendo lo que estamos escribiendo, sino que la máquina tiene reglas tan bien estructuradas, tan bien creadas, que no necesita hablar nuestro idioma, no necesita saber leer siquiera, sino que las traduce. Entra las reglas, tiene predicciones, devuelve y ahí está. Ejemplo claro, cuando hacemos una pregunta tan directa. ¿Cuál es la capital de Argentina? Los cuatro nos han dado la misma respuesta. Es porque, claro, la respuesta es una sola, pero la forma de escribir las respuestas es lo que delata a estos modelos de inteligencia artificial. Por eso es que hay detectores de inteligencia artificial, es que los redactan siempre de la misma manera. No escriben lo mismo, sino que lo hacen de la misma manera. Aquí, por ejemplo, dice la ciudad más grande del país y aquí dice es una ciudad autónoma y principal. No es la misma respuesta, pero lo primero que nos devolvió fueron los tokens exactamente iguales. Lo que hizo ChatGPT para disimular esto es agregar más tokens a la respuesta. Lo mismo hizo Cloud, DeepSeek. Gemini no lo hizo, directamente nos respondió los tokens más cercanos y se detuvo ahí. Eso hace entonces el aprendizaje automático.
entrena a los modelos para que sean capaces de recibir datos, convertirlos a tokens y, dependiendo de lo que ingresemos, devolver algo eh, o predecir una respuesta más cercana. ¿Cómo hacen esto? Bien, lo vamos a ver de manera transversal. Son utilizando tres tipos de algoritmos: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Veamos qué es el aprendizaje supervisado. Para esto vamos a hacer un ejemplo visual. Vamos a usar un pequeño laberinto. Bien, lo voy a crear. Lo tenía en plataforma, pero bueno, lo voy a crear rápidamente, que no es muy complicado. A ver, ahí está. Bien, vamos a hacer un laberinto sencillo para entender visualmente cómo los conceptos de estos tres, porque son muy técnicos. Entonces, la idea es entenderlo, ya que no vamos a construir una IA desde cero, que para eso se requiere conocimientos adicionales. Lo que vamos a hacer es mejor aprender a manejar las IAs. Bien, ahí tenemos un pequeño laberinto. Ahora necesitamos una máquina que pueda servirnos de ejemplo. Le voy a pedir a ChatGPT. Para eso tenemos que iniciar sesión en ChatGPT para crear una imagen. Vamos a iniciar sesión. Recuerden que estoy usando las versiones gratuitas. Bien, voy a decirle lo siguiente. Crea la imagen de un robot caminando hacia la derecha, estilo 2D, estilo 2D, fondo blanco. Le estoy dando la instrucción de que creo una imagen, le estoy especificando qué imagen quiero, qué estilo quiero y cómo debe ser. Simplemente estoy aplicando en prompts, reducir la temperatura para obtener lo que estamos buscando. Ahora tardará más en crear la imagen, ya que están tratando de usar la energía lo menos posible. Para que no tarde demasiado, voy a utilizar otra herramienta que es igualmente DALL-E, pero está dentro de Bing. Simplemente entramos a Edge, otro navegador, y aquí buscamos en la barra lateral esta opción que es creador de imágenes. Aquí podemos pegar la instrucción y presionamos el botón crear. Igualmente es DALL-E, solamente que está en los servidores de Microsoft y puede que lo cree más rápido. Esa es la ventaja, a pesar de que ambos son gratis. ¿Ven? Ya lo creo más rápido. Tengo un robot, pero el robot es demasiado detallado, no se va a ver en la miniatura. Entonces le voy a decir, eh, crea un robot eh, minimalista para que tenga detalles mínimos, como justamente este es el que estaba imaginando. Es como que ChatGPT ha leído mi mente. Bueno, vamos a descargarlo ya que lo tenemos. Y de este lado, veamos si lo puedes crear. Bien, aquí está, pero la imagen que quería está
No ha cumplido, ¿no? Yo le dije que camina a la derecha y este está caminando a la izquierda. En cambio, ChatGPT sí ha cumplido tal cual lo que le dije. Bien, voy a descargar este robot. Vamos a llevarlo acá a la pizarra. Arrastramos y soltamos si es que utiliza el Miro. Así de fácil lo podemos utilizar rápidamente recursos de IA. Luego acá, el propio Miro y muchas herramientas que conocen como el propio Excel, poco a poco se están integrando con IA. eh, y Miro, que la herramienta que estoy utilizando ahora, igualmente. Acá tengo opciones de Miro AI, que son de IA. Puedo, por ejemplo, algo tan sencillo como eliminar la imagen, que antes no era tan sencillo. Tenías que ser un experto diseñador gráfico para hacer esto de quitarle el fondo. Ahora basta con hacer un par de clics y cualquiera lo puede hacer. Bien, ahí está, tenemos el robot. Este es un laberinto donde el robot tiene que aprender a escapar. Si camina a un lugar donde no es la salida, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a hacerlo más complicado. Si se va por esta dirección, simplemente quedará atrapado. Entonces, enseñarle a esta máquina a salir del laberinto es justamente lo que pretende hacer el Machine Learning. ¿Cómo hacer que este robot aprenda a salir por sí solo del laberinto? Y luego que cuando cambiemos la respuesta, también sepa resolverlo. Volvemos entonces a los tipos de aprendizaje. Tenemos el primero, el supervisado. El aprendizaje supervisado, los modelos de IA se entrenan utilizando datos etiquetados. Entonces, la palabra clave acá son, vamos a poner el título, tipos de aprendizaje automático. El primero, según el texto que vamos a utilizar, el primero es aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, la palabra clave son datos etiquetados o las palabras clave. Esto es, pues, pregunta de examen. Si va a entrar algo en el examen es justamente esto, datos etiquetados, porque con esto ya recordarás todo el resto del concepto de aprendizaje supervisado. Bien, dice, cada ejemplo de los datos de entrenamiento está asociado con una etiqueta o resultado correcto. Es decir, si es que fuéramos a crear un modelo de IA nuevo, y en este caso no vamos a hacerlo, pero vamos a entrenar a ChatGPT o a Cloud o a DeepSeek o a Gemini para que se comporten de una manera específica que nos pueda hacer de utilidad. Entonces, para mejores resultados, lo que vamos a hacer es insertarle datos, ya sea de libros, textos, o del propio docente para obtener mejores resultados. Es decir, lo vamos a entrenar todavía. Vamos a hacer aprendizaje supervisado. Vamos a aplicarlo todavía porque todavía tienen capacidad de aprender estas herramientas. Los algoritmos aprenden a predecir estas etiquetas a partir de los datos de entrada, lo que lo hace ideal para problemas de clasificación y regresión. Bueno, lo siguiente es muy técnico, no lo vamos a ver de esa manera. Vamos a hacer una especie de simulación con estos 4 modelos. Uno,
lo que es este pequeño robot necesita aprender a salir del laberinto. Entonces, para eso, como nosotros lo estamos creando, vamos a utilizar etiquetas. Vamos a etiquetar todo lo que sea un muro, por ejemplo, o una pared. Pared. Vamos a etiquetar cada pared como pared. Y vamos a etiquetar la salida como salida. Ya que estamos etiquetando todos los datos, el robot, cada vez que no pueda avanzar, se va a dar cuenta que es porque está chocando con una pared. Cuando quede atrapado, va a darse cuenta que está en medio de paredes. Entonces buscará un lugar donde no haya pared. Entonces aprenderá a que cuando no haya pared, está más cerca de la salida. Entonces buscará el lugar más cercano, nuevamente buscará, y cuando logre estar en un lugar sin paredes, habrá entendido que, o habrá aprendido artificialmente que esa es la salida. Entonces esto lo repetirá muchísimas veces. Por eso es que se requiere gran poder computacional, porque esto tiene que procesarse ni siquiera 1 millón de veces, muchísimas veces, ¿no? Depende de cada modelo. Y para que esto se haga todavía más rápido, se requiere utilizar tecnología, es decir, computadoras con recursos muy avanzados. ¿Cuál es el problema de esto? Es que las personas, el ser humano, tiene que etiquetar los datos. Esto es una tarea muy complicada, muy difícil. Y investigando un poco, que ahora no lo tengo a la mano, pero podría intentar investigar con Perplexity, que es nuestra herramienta para investigar. No sé si ya lo vimos, a ver, Perplexity. No, todavía no lo vimos. Entonces, algo que no vimos todavía, voy a hacerlo con Gemini. Gemini. Gemini, como está conectado a Internet, voy a decirle lo siguiente. Investiga problemas asociados con el aprendizaje automático y etiquetado de datos eh, eh, en caso de los empleados de IA. Bien, está investigando. Hola, investiguemos. Bien, ya me lo ha mostrado, pero yo quiero las fuentes para que no se esté inventando. No me dio fuentes. Voy a decir adjunta fuentes, ya sea videos, documentos, pueden ser también artículos, noticias, etcétera. Bien, ya me da las fuentes. Veamos qué dice. Condiciones y trabajo laborales. Trabajo repetitivo. Este es un trabajo muy repetitivo. Etiquetar grandes volúmenes de datos puede ser una tarea repetitiva y mentalmente agotadora. Entonces, para que tengamos estas herramientas IA, hay empleados de IA que están trabajando arduamente. Y como es una carrera, a ver quién saca el mejor modelo, no solamente tenemos afectado al medio ambiente, sino hay personas que en algunos casos están siendo explotadas laboralmente. Hay presión por la productividad. Entonces, los etiquetadores deben cumplir cuotas diarias o semanales. Esto genera estrés y limitar los descansos. Exposición a contenido sensible. Para generar imágenes, sí, para generar texto tienen que entrenarse con texto. Para generar imágenes tienen que generar
tienen que utilizar imágenes. Imagínense que yo le pido a la IA generar un gato. Lo va a hacer, por supuesto, y es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Vamos a entender todo esto. Bien, acá está. Y me da un gatito. Ahí está, otro gatito, otro gatito, otro gatito. ¿Por qué es fácil para la IA generar un gato? En cambio, si yo le digo mapa de Bolivia y le digo generar, veamos lo que nos sale. ¿Puede enviar el libro? Ah, ya lo envié. Está en el grupo. Creo que leí tarde ese mensaje, pero ya lo envié. Bien, este es el mapa de Bolivia según DALL-E. ¿Está bien? No, ¿verdad? Este otro, ¿está bien? Tampoco. Este otro, tampoco. Este otro, peor. Pero se parece. Hay una cierta similitud. Parece el mapa de Bolivia. Esto parece, pero no es el mapa de Bolivia. Este tampoco. Ninguno de los cuatro salieron mapa de Bolivia. ¿Por qué? Porque es fácil para la IA crear un gato y difícil crear algo como mapa de Bolivia. Porque si buscamos gato en internet, vean lo que hay. Millones y millones de ejemplos de datos y recursos listos para entrenar a un modelo de IA que va a ser capaz de generar un gatito. En cambio, si yo busco mapa de Bolivia, perdona que lo escribí mal, Bolivia, hay el mapa de Bolivia, no es que no hay, pero si sigo bajando, en algún momento empiezan a aparecer datos en imagen que no son exactamente el mapa de Bolivia. Hacen referencia, sí, pero no es. Y aquí llegó. En una sola página me mostró todos los resultados. En cambio, si pongo gato otra vez, voy a seguir bajando y voy a seguir bajando y voy a seguir bajando. Esto va a ser interminable. Volviendo a la historia, en la historia de la IA hemos visto que hubo un periodo en los años 70 llamado el invierno de la IA. ¿Y esto por qué era? Porque los modelos en esa época no podían cumplir con las expectativas de esa época. ¿Y por qué no? Es que no había genios como los hay ahora, no había científicos dedicados al tema. ¿Cuál era el problema? Además de la falta de poder computacional de la época, limitaciones tecnológicas, no habían los suficientes datos como hay hoy en día. Porque ahora de repente han aparecido tantos modelos de inteligencia artificial. Bueno, las respuestas son las redes sociales, el Internet, donde cada día las personas voluntariamente suben sus fotografías, suben conversaciones, texto, todos los días. Y esos textos, esas conversaciones son utilizadas para entrenar a la IA. Las fotos de gatitos subidas a Internet son utilizadas para entrenar a estos modelos de inteligencia artificial. Los mapas de Bolivia subidos también, pero no son los suficientes para que la IA aprenda. Pongámonos en un ejemplo. Y recuerda, no, es muy difícil recordar, pero trata de recordar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un gato o cualquier animalito? Esa primera vez le preguntaste a alguien, ya sea, no sé, a tu profesor, a tu padre, madre, hermano, a quien sea que estuviera cerca en ese momento, y le preguntaste, ¿qué es eso? Y te dijo, eso es un gato. Luego, viste otro gato, pero a pesar de que no son el mismo color y no están en la misma posición, quizás no son de la misma edad ni la raza, aún así sabes que esto es un gato.
Aún así que yo sea la primera vez que vea una raza de gato, ejemplo esta, yo sé que es un gato, y sé que es un gato sin pelito, pero quizás nunca había visto este gato, pero yo sé que es un gato. Si veo otro gato de un color que nunca había visto o en una posición que nunca había visto, yo sé que es un gato. Incluso esto que ni siquiera es un gato, sino es una animación de gato, sé que es un gato igualmente. ¿Cómo sabemos eso los seres humanos? Es que los seres humanos aprendemos de diferente manera. Basta uno o dos ejemplos y ya podemos asociar los demás fácilmente. Lo que es visual, es decir, lo que son los sentidos, lo podemos aprender rápidamente. Lo que es percibido con los sentidos. En cambio, aprender a multiplicar no es fácil para el ser humano, es complicado. En cambio, para la computadora, multiplicar es sencillo, es fácil. ¿Por qué aprender ajedrez es complicado y para un ser humano es difícil? ¿No? Que en 1997 Garry Kasparov perdió ante una máquina, ante una IA. ¿Por qué? Es porque para una máquina es muy fácil aprender reglas, algoritmos que resuelvan problemas. En cambio, para el ser humano es muy difícil completar pasos, aprender a hacerlo. Lo puede hacer, pero le toma más tiempo. En cambio, para el ser humano es muy fácil visualizar, ver. Es muy fácil para el ser humano caminar. Para una computadora, para una máquina, para un robot, el propio hecho de ver a una máquina caminando es, es una sorpresa porque es muy difícil lograr eso para una máquina. Pero para un niño, para un adulto, caminar pues es de lo más normal, ¿verdad? Entonces, lo que es fácil para una máquina, difícil para el ser humano. Lo que es fácil para la máquina, difícil para el ser humano y al revés. Lo que es fácil para el ser humano, ver, escuchar, hablar, emitir sonido, es muy, muy difícil para la computadora. Para eso se requirió grandes cantidades de datos para lograr eso. A pesar de que yo le mande este gato, si este solo gato cambia de posición o cambia de edad, la máquina no es capaz de detectarlo. Pero hoy en día sí es capaz por la gran cantidad de datos. Pero no es capaz de distinguir entre si esto es el mapa de Bolivia o esto también lo es o esto también lo es, o esto otro igual. No puede hacerlo. Requiere gran cantidad de datos. Y además, en este tipo de aprendizaje supervisado, vemos que hay el lado oscuro de la IA. ¿Cuál es el lado oscuro? Que hay personas que están etiquetando cada una de estas cosas. Aquí debajo le ponen, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Bueno, es bonito ver gatos, ¿verdad? Pero es que no trabajan solo con gatos. Incluso hablando en el mismo ejemplo de gatos, si vamos bajando, 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 en algún momento va a aparecer la foto de un gato, pero no va a ser un gato feliz o un gato así gordito, lamiéndose. Van a aparecer imágenes un tanto perturbadoras, como este, ¿no? Esta es incluso una imagen educativa, pero luego van a aparecer imágenes de gatitos lastimados, enfermitos, cosa que un ser humano no quiere ver por cuenta propia, a menos que forzosamente tenga que hacerlo un veterinario, por ejemplo, o un profesional de salud, pues forzosamente va a tener que hacerlo, pero un ser humano que tiene la opción, pues va a decidir no ver este tipo de imágenes, que ahora es un simple dibujo, luego van a aparecer imágenes pues reales, ¿no? Que uno no quiere ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos empleados de IA tienen constante exposición a contenido sensible, es decir, que tienen que, ¿cómo es que hacen la censura
a ChatGPT, tiene que censurarlo manualmente. Contenido que pueda parecer violento, pornográfico, perturbador, lo tienen que ir descartando manualmente, pero tienen que verlo antes. Entonces, eso es lo que está pasando con los empleados de IA. Siendo así, el aprendizaje supervisado, si bien nos da los mejores resultados, para las personas, el ser humano, es muy complicado de hacer, de etiquetar. Lleva tiempo, trae problemas, como es este, consideraciones éticas, impactos a la psicología del ser humano, es difícil. Entonces, por eso es que hay más algoritmos. Veamos los siguientes. Si el aprendizaje supervisado dependía de los datos, el aprendizaje no supervisado trabaja con datos no etiquetados. Entonces, aquí nos lo puso fácil la teoría. El aprendizaje no supervisado trabaja sin datos etiquetados. Si es así, tomando el mismo ejemplo de este robot, le quitaríamos todas las etiquetas. Y entonces, ¿cómo va a aprender? Bueno, va a poder aprender mediante detección de patrones. Veamos, y clasificación de patrones. El aprendizaje no supervisado trabaja con datos no etiquetados, es decir, los datos de entrada no vienen con etiquetas correspondientes. El objetivo aquí es descubrir patrones subyacentes, agrupaciones o asociaciones en los datos. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado intentan organizar los datos de alguna manera, como agruparlos en clústeres basados en similitudes. Bueno, como siempre, la segunda parte es técnica. La primera parte nos dice, esta máquina, esta computadora, este sistema de IA, se le va a hacer 1000 intentos. De los 1000 intentos, seguramente 300 va a lograr salir del laberinto. Lo que se va a hacer es tener un registro de esos intentos y guardarlos de manera permanente. En cambio, aquellos intentos donde ha fracasado, va a dar un porqué. Seguramente se dará cuenta de que porque voy avanzando recto, o siempre que voy arriba, me quedo atrapado. Cambio, si voy hacia abajo, siempre salgo del laberinto. Eso es un mal aprendizaje, porque no siempre las preguntas son las mismas. Puede haber un momento en el que la respuesta del laberinto es hacia arriba. Entonces ha aprendido mal. Vamos a tener que hacer la prueba otra vez y otra vez hasta que sea capaz de resolver cualquier laberinto. Siendo así, se le quita eh, esa labor a, a los empleados de IA que son encargados de etiquetar, se les quita ese trabajo arduo a los científicos de diseñar etiquetados. Entonces, es más fácil para el ser humano, pero más difícil para la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina tendrá que hacer ya no solo 1000 intentos, 1.000.000 de intentos o 1 billón de intentos hasta poder crear un conocimiento artificial que le sea capaz de resolver ese problema en específico. En este caso, salir del laberinto. Pero estamos hablando de crear imágenes, de escribir texto coherente, de resolver o planificar clases. Ese tipo de problemas tienen que haber previamente entrenado docentes. Entonces, vamos a ver herramientas específicas como THI, que es específicamente para docentes, tanto en nivel primario y universitario. Vamos a ver herramientas como Planeo de Eduteca Lab, que han sido creados
eh, con ayuda de docentes, profesores, es decir, son herramientas creadas por y para profesores, que si bien no hacen lo mismo que ChatGPT, que lo hacen todo, son herramientas que nos van a permitir preparar una clase, crear materiales didácticos con IA, crear evaluaciones y hasta calificar evaluaciones. Esta plataforma TH tiene más de 60 herramientas de inteligencia artificial netamente aplicables a la educación. En cambio, ChatGPT tenemos que forzosamente crear un buen prompt para poder tener un buen resultado. Vamos a ver ambas herramientas. Herramientas que nos permiten total control de la salida y herramientas que nos van a guiar a lo largo de la creación de planes de clase, metodologías de enseñanza y demás. Pero estamos yendo paso a paso con los fundamentos. Entonces, hay herramientas que sí nos van a ayudar directamente solo para educación y herramientas que sirven para todo propósito como ChatGPT, pero que se pueden utilizar igual para IA para educación, siempre y cuando le demos las instrucciones adecuadas. Ahora, esto requiere mucha computación, es decir, mucha financiación, ya que si tenían que haber supercomputadoras, pues ahora tiene que haber muchos más. Ese es el problema. Hay dos problemas acá entonces. Uno, o bien hay explotación al ser humano, o dos, hay explotación a la máquina, ¿no? Para que aprenda por sí solo, hasta que logre salir del laberinto, hasta que logre generar imágenes, hasta que logre generar fórmulas. Y tenemos el tercero. El tercero es el aprendizaje por refuerzo, que es el más utilizado. El aprendizaje por refuerzo es un enfoque en el que los modelos aprenden a tomar decisiones a través de la experimentación dentro de un entorno definido, recibiendo recompensas por acciones que acercan al modelo a un objetivo deseado y penalizaciones por aquellas que no lo hacen, especialmente útil para situaciones donde se requiere una secuencia de decisiones, como los juegos o la navegación de robots. Justo en el ejemplo que estábamos, ¿no? Navegación de robots. El aprendizaje por refuerzo, que sería el tercer tipo de aprendizaje automático, es el más utilizado actualmente. Simula a cómo es un videojuego, teniendo dos, dos variables adicionales. Una que es que son las recompensas, que puede ser, por ejemplo, un score o un puntaje, y que puede ser una penalización. Penalización. Esto funcionaría de la siguiente manera. Tenemos una combinación del aprendizaje no supervisado y luego se supervisan los resultados. Cada vez que el robot logra salir de un laberinto, se le aumenta un puntaje, por ejemplo, 10 puntos. Y cada vez que queda atrapado, se le da una penalización, es decir, se le quitan 5 puntos. Es un ejemplo. Luego, se crea una gráfica, una comparación de datos de qué intentos obtuvo más puntos. Por ejemplo, en ciertos intentos obtuvo 900 puntos. En ciertos intentos obtuvo solo 100. ¿Qué se hace? Se descartan aquellos intentos donde tuvo peor rendimiento y se guardan los intentos que tuvo mayor rendimiento, haciendo que el modelo de IA pues aprenda mejor
y sin necesidad de tener que estar etiquetando los datos, que aprenda por sí solo, aprendizaje automático. Los tres son aprendizaje automático, pero el primero es semiautomático, ¿no? Ya que es supervisado, tiene que haber alguien que le esté enseñando, como un tutor, pero ese alguien es que son muchas personas, muchos empleados de IA. Vamos a hacer una simulación de estos tres el día de mañana, mañana domingo, de manera práctica. Como siempre, los días sábados vemos más parte teórica y los días domingos hacemos más parte práctica. Así que mañana vemos la simulación de estos tres. Preguntemos a estos cuatro que tenemos por el momento, que luego vamos a ampliar nuestro catálogo de inteligencias artificiales por muchísimos más, pero hemos empezado por cuatro. Uno, ChatGPT. Voy a preguntarle lo siguiente. Primero le voy a preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para ver si tiene conciencia de quién es. Me responde, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje creado por OpenAI. Estoy aquí para ayudarte con preguntas, ideas de escritura, traducciones, programación o simplemente para charlar. ¿Quién eres? Voy a preguntarle a Cloud. Envío a DeepSeek, enviamos Gemini, enviamos. Hola, soy ChatGPT, un modelo de IA creado por OpenAI. Bien, acá también, también y también. Bueno, ChatGPT dice soy ChatGPT. Cloud dice soy Cloud, un asistente de IA creado por Anthropic. DeepSeek dice soy DeepSeek Chat, un asistente de inteligencia artificial creado por DeepSeek. Y Gemini dice soy un modelo lingüístico grande entrenado por Google. No te dice quién eres. Pero le voy a preguntar cómo te llamas. Porque parece una pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No tengo nombre. Voy a volverle a preguntar. No te llamas acaso Gemini. Así es, Gemini es mi nombre. Un gusto conocerte. Bueno, hace rato me decía, no tengo nombre. Luego me dice, Gemini, y hasta me dice en qué ciudad estoy, ¿no? Esto es algo que te puede llegar a asustar porque justamente estoy en la ciudad del Alto y me dice, ¿cómo está ahí en el Alto? Me dice, ¿no? Algo así. Bueno, volvamos acá. Bien, ya que cada uno ya sabe quién es respectivamente, a Gemini nos costó sacarle su identidad, voy a preguntarle de qué tipo de aprendizaje utiliza. ¿Qué tipo de aprendizaje automático se usó para crearte? Esa va a ser la pregunta. ¿Qué tipo de aprendizaje automático se usó para crearte? Voy a aprovechar para copiar y pegar a los demás para ganar tiempo. Bien, ¿qué me dice? Buena pregunta. ChatGPT responde. Para crearme se utilizó aprendizaje automático profundo llamado Transformer, o en la T de GPT, ¿no? Aquí va un resumen sencillo, preentrenamiento. Sin supervisión, dices. Entonces es no supervisado. Preentrenamiento no supervisado. Se me entrenó para predecir la siguiente palabra en una oración. Bueno, como hemos explicado en el ejemplo de la capital de Argentina, ¿no? Simplemente predijo la siguiente palabra. Acá está siendo bastante sincero ChatGPT a la pregunta. Se le entrenó para predecir, no dice para responder o para leer o para poder escribir texto en español pensando. Simplemente se le entrenó para predecir la siguiente palabra en una oración. Lo que me ayudó, dice ChatGPT, a entender cómo funciona el lenguaje, cómo se forman las ideas y cómo fluye la conversación. Entonces, nuevamente, lo que hacen estos modelos es predecir la siguiente palabra, el siguiente token. Ajuste fino, preentrenamiento, con intervención humana. Bueno, luego pasó a ser supervisado. La parte más interesante, aquí se usó retroalimentación de las personas humanas. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos
supervisando a ChatGPT de si está bien o mal. Cada vez que le decimos, no, esto está mal, lo aprende. Cada vez que le decimos, gracias, me sirvió esta respuesta, también lo aprende. Acá mismo podemos decirle si está bien o está mal la respuesta que me dio. Ejemplo, yo le voy a decir que está mal, respuesta inadecuada, y lo que va a hacer es cambiar la respuesta. ¿Pero por qué? Nos pregunta. Estilo, no siguió instrucciones, no me gusta la personalidad, ¿o por qué? Sesgado, perezoso, no es correcto. Personalidad le vamos a decir. Quizás como respondió como una persona, queremos que sea más concreto y va a cambiar las respuestas. Veamos qué respondió Cloud, aunque no le hice todavía la pregunta. Se basó aprendizaje profundo Deep Learning, que vamos a ver la siguiente semana, las redes neuronales, que es todo ese concepto. Mi entrenamiento involucró grandes volúmenes de datos, patrones, ajuste mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo. Bien, entonces Cloud utilizó por refuerzo con un sistema de puntuaciones y penalizaciones. Vamos a DeepSeek. Machine Learning, tipos de aprendizaje, supervisado. Durante el entrenamiento se usaron datos etiquetados para ajustar parámetros de modelo. Por ejemplo, predecir la siguiente palabra de un texto. Bueno, primero fue supervisado DeepSeek. Quizás como en China hay bastante material humano, es decir, hay mucha población, usaron eso a su ventaja para entrenar de manera supervisada a DeepSeek. Quizás sea su secreto, ¿no? No lo sabemos. Hay bastante tema de debate de cómo es que cómo fue posible de que en tan corto tiempo DeepSeek pudo lanzar un modelo eh, al nivel de ChatGPT y de manera gratuita. Dice luego que usó aprendizaje no supervisado. La mayor parte del entrenamiento fue autosupervisado, es decir, el modelo aprendió patrones directamente de los datos sin etiquetas explícitas. Ejemplo, completar frases. Después fue ajuste fino. Se aplicaron técnicas de refinamiento con datos más específicos y retroalimentación humana. Quiere decir que sigue aprendiendo de nosotros. Bueno, justamente cuando leíamos los términos y condiciones, ya habíamos dicho todo esto, que ChatGPT se entrena con lo que escribimos, DeepSeek también, y Cloud no lo hace, porque Cloud utiliza otra manera de aprender. Técnicas adicionales, por refuerzo. En fases avanzadas se usó el aprendizaje por refuerzo para optimizar respuestas basadas. DeepSeek utilizó los tres tipos, el supervisado, no supervisado y por refuerzo. ¿Qué me hace diferente? Gran escala. Tengo cientos de miles de millones de parámetros. El modelo exacto depende de la versión de DeepSeek. Eficiencia. Uso técnicas optimizadas con textos largos, hasta 128.000 de tokens en algunos modelos. Todo lo que me está diciendo acá no lo podría entender si no supiéramos lo base, lo fundamental de conceptos de IA. Pero ahora, poco a poco, lo que nos habla, somos capaces de entender, o por lo menos ya lo estamos captando mejor, el lenguaje de la inteligencia artificial. Bueno, dice, puede procesar imágenes, pero hemos visto que en la clase anterior DeepSeek todavía no puede procesar imágenes. Quizás esto nos indica que en un futuro, así como ChatGPT lo hace, DeepSeek también lo va a hacer, porque supuestamente fue entrenado para crear imágenes. Sí es capaz de leer imágenes, tal vez se refiere a eso, procesar imágenes, sí, lo más probable. Bien, Gemini, por último, dice, los modelos Transformer, igual que GPT, y aprendizaje por refuerzo, que es este, el RLHF. Por refuerzo también utilizó Gemini. Bueno, esta pregunta final de quién eres nos va a servir para aplicar la ingeniería de prompts, porque base cada uno nos responde, soy ChatGPT, soy
Cloud, soy DeepSeek, soy Gemini. El día de mañana lo que vamos a hacer es asignación de roles, que bueno, no nos alcanzó el día de hoy. La parte práctica vamos a hacer asignación de roles para entrenar con textos, libros a estos modelos y ya nos puedan ser de utilidad. De todas maneras, en el texto que les pasé ya tienen algunas ideas, algunos ejemplos con capturas de pantalla para que lo puedan ir probando poco a poco. Esto está hecho con ChatGPT, la guía, pero es perfectamente aplicable a los otros 3 modelos que estamos viendo hasta este momento. Bien, vamos a quedar acá entonces con la parte teórica y mañana hacemos la parte práctica, algunas simulaciones de estos tipos de aprendizaje automático. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahí dice, entonces tendríamos 3 tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo. Así es. Según el texto, son esos 3, pero hay diferentes autores que dan algunas combinaciones o un cuarto tipo de aprendizaje que puede ser el semisupervisado, que más que todo es una variante del supervisado, pero principalmente son estos 3 tipos de aprendizaje automático. Según los textos que estamos utilizando, ¿no? Vieron que en algunos se menciona otros más como ajuste fino, pero bueno, es una técnica de refinamiento más que un aprendizaje supervisado, pero son 3 principalmente. Bien, bueno, ¿tuvieron alguna duda más, alguna pregunta o quizás algún comentario adicional para terminar la clase de hoy? Hola, Sí, sí, adelante. ingeniero, ¿cómo Escuchamos. está? Buenas noches. Una consulta, ingeniero. Sí, adelante. Con el problema que hubo esto del mantenimiento de la plataforma, eh, los que enviaron la tarea antes de que ocurra este inconveniente, eh, eh, no va a pasar nada, debo mandar las tareas, entonces no, se va a mantener, pues que tenemos que volver a mandar una vez que se reinstaure la plataforma de manera normal. Mm, Bien, bueno, con respecto a la plataforma, si es que presentaron la tarea antes, pues está muy bien, está perfecto, ya que la base de datos siempre se maneja cuidadosamente, por ese tema no se preocupen, los datos están resguardados, así que si presentaron la tarea, va a estar ahí presentado, tal como lo dejaron. Y los que no pudieron presentar, como la fecha de entrega era hasta mañana, entonces se cortó el día de ayer a las 4 de la tarde, quizás justo querían presentar y ya no están. Entonces no se preocupen, se va a ampliar los plazos más tiempo. Y para la evaluación, bueno, voy a revisar qué desempeño tuvieron y si es que hay por ahí algunos que nos respondieron bien y considerando que otros van a tener más tiempo de examen, podemos habilitar un segundo intento, ¿no? No se veían las respuestas a las preguntas, entonces sería lo bastante justo, ¿no? Que por el tiempo tuvieron un segundo intento todos, pero solo en el caso de la primera actividad, porque desde el día lunes ya va a estar la plataforma completamente funcional para el resto del desarrollo del diplomado. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer, ampliar la entrega de tareas. Caso examen, pues como no se veían las respuestas, simplemente vamos a ampliar el tiempo y dependiendo del desempeño que tuvieron, pues si hubo malas notas, pues sí, podemos habilitar un segundo intento y se considerará del intento el mayor. No se verá para nada el resultado ni la respuesta correcta hasta que termine la fecha de entrega de examen. Así que no hay manera de que se puedan copiar la respuesta correcta.
Bien, un segundo intento, dice. Bien, ahí entonces lo vamos a hacer. Voy a revisar, no puedo todavía entrar a la plataforma, depende del desempeño que tuvieron. Si sacaron 9 o 10 puntos, pues está excelente. Si sacaron menos, entonces podemos habilitar un segundo intento. Inge, Y el foro, bueno, pueden responderlo en cualquier momento. Sí, adelante. ¿cuántas preguntas eran de la evaluación, por favor? La primera eran 5 preguntas. Continuando, creo que se manifiesta el resultado ya final, el puntaje en las calificaciones, en la plataforma misma. Mm, bueno, lo había configurado para que no se vea ni la respuesta ni el puntaje, pero voy a revisar. No debería mostrarse nada de ello para Bueno, evitar que se no en copie. la tarea misma, ¿no? Dependiendo de la configuración, obviamente, pero ya en los resultados finales, cuando usted entra en la plataforma de manera personal, ahí ya está el puntaje, ¿no? De las calificaciones que seguramente se va a ir centralizando todas las actividades. Ah, claro que sí. Como rol docente sí que lo puedo ver, ¿no? Pero me refiero a los rol estudiante, no lo pueden ver todavía, hasta que termine el plazo. Bueno, pero por el momento ninguno puede entrar, ¿no? Ni mi persona, ni nadie, mientras esté en mantenimiento. Una vez que esté, me informaron que el día lunes va a estar, entonces ya se podrá configurar todos esos detalles. Bien, bueno, creo que fueron todas las preguntas. Ahí dice, ¿se tiene previsto hasta cuándo presentaremos por el tema? Sí, bueno, ya los respondimos. Ahí dice, tendríamos 3. Bueno, son todas las preguntas, ya las hemos respondido a todas. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Continuamos el día de mañana con la parte práctica. Igualmente trataremos de iniciar a las 5 de la tarde. Los esperamos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta mañana.